la propiedad de una alta resolución y mucha potencia. Por eso son caros. Que caro, estamos hablando de $800.000, $750.000, una cosa así. Por esa razón es que los técnicos que trabajan en intervencionismo son mucho mejor pagos que los otros, porque están cuidando equipos que valen $1 kilo de guita y además que tienen cierta complejidad mayor en su manejo. Bueno, acá estaba lo del detector, lo del identificador, lo de los distintos tipos de arco en C, lo del quirófano, el híbrido. Dice, yo no mencioné el quirófano híbrido, pero sí la tecnología. El quirófano híbrido es aquel que puede convertir una intervención mínimamente invasiva en una intervención a cielo abierto, es decir, con tórax abierto, por ejemplo, en el caso cardíaco, simplemente tocando un botón el equipo se retira y se separa, dejando una mesa de cirugía perfecta en el lugar. Y sí, les había mencionado que... Sí, lo dijiste el martes. Se los conté, claro, sí. que son mesas de cirugía reales, ¿no? Claro. O sea, sí, lo estuviste charlando. Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre modelos de un arco en C? Ya se los expliqué recién. Cantomatología, recorrido continuo, antipaciente, marcapaso bajo pectoral. ¿Cuál es el uso de un equipo intervencionista? O sea, ¿para qué se usa? Esto también ya lo habíamos dicho, ¿no? Sí, los chicos del año pasado hicieron con los servidores de Amazon de Siemens un reemplazo valvular aórtico. Yo no sé si este año lo vamos a poder hacer. Voy a tratar de convencer a los de Siemens que nos lo den gratis. No es gratis, es el problema. O sea, el año pasado lo que Jorge consiguió es que los chicos fueran de a uno a hacer una intervención. Cada vez que había una intervención, citaban a uno de los estudiantes y participaba como observador del procedimiento de intervencionismo para renovación y cambio de válvulas y esas cosas. Bueno, acá te pregunta, ¿qué es un equipo de arco en C biplano? Biplano, ¿no? Obviamente. ¿Te acuerdas que tenía? 2 arcos en C. Tenía dos planos de adquisición. Ah, no hay dibujito, no hay fotito. Bueno, en el video seguro había y en el PowerPoint también. Sí, había. Y acá terminó. Bueno, ahora quedaría lo de la regla de oro, ¿no? Nos queda el cuarto este que está acá. Bueno, no sé qué es eso. El de justamente control de la... De emisión. Eso. ¿Dónde? Acá. Este más o menos también lo estuvimos charlando la vez pasada, ¿no? ¿Con qué parámetros controla la corriente de tubo? ¿Se acuerdan que decíamos que tenías dos perillitas? En realidad, ustedes meten mano en la perilla que controla la corriente de filamento, pero lo que les muestra es la intensidad de corriente de tubo. Subiendo el voltaje también, ¿no? Sube la corriente de tubo. Sí, también cambia. Como efecto secundario aumenta la intensidad de corriente de tubo. Pero se supone que los comandos son separados, es decir, vos comandás uno y otro. Después vas a ver, ya casi al final de las clases, que los sistemas tienen un autocontrol de esas cosas para poder controlar la dosis. Pero bueno, primariamente es así. Bueno, dice con la corriente de filamento, la que el operador no ve, ¿sí? Porque es lo que estamos hablando, el equipo y su electrónica se ocupan de lograr una corriente de tubo deseada por el operador, utilizando para ello la corriente de filamento y las características del tubo.
Dice, si los kilovolts son muy bajos, ¿qué efecto puede producir que no haya corriente de tubo? Si los kilovolts son muy bajos, ¿qué efecto? O sea, ¿qué cosa puede generar, qué cosa puede molestar y provocar que no haya corriente de tubo? Acá tiene que acordarse de la escobita, el ventiladorcito y todas esas cosas, ¿se acuerdan? Si los kilovolts son muy bajos, ¿qué significa? ¿Hay o no suficiente aceleración de los electrones? En realidad, lo que al aumentar, vos tenés dos efectos. Vamos a resumir todo. Si vos tenés una fuente de producción, una fábrica, que es el filamento de una fábrica de electrones, y después tenés una escoba que los barre. Si la escoba barre poco, es decir, los kilovolts son muy bajos, en realidad no tenés corriente porque no barrés prácticamente, por un lado. Por otro lado, si los kilovolts son adecuados, pero la fábrica no produce, es decir, los miliamperes la corriente de filamento es pequeña, no se producen electrones y no pueden ser barridos porque no hay. Entonces, esas son las dos cosas que ocurren, básicamente. Y finalmente, cuando vos tenés una buena producción, es decir, tenés una buena cantidad para barrer, y barrés poquitos, los que barrés poquitos, que están, tratás de barrer, los que están en la nube, que son todos negativos, te impiden que vos mandes más electrones hacia el ánodo. Entonces se produce, esos efectos son los que se producen. Y después en las curvas se ve, en las curvas paramétricas se ve eso. Ahí. Es decir, hasta los 50 kilovolts venía creciendo la corriente, ¿ven? En cualquiera de los casos. Pero después, alrededor de 100 kilovolts, se estabilizó y se acabó la historia. Si los kilovolts son bajitos, hay poca producción de miliamper en el tubo. Lo que vos necesitas es que trabaje en esos niveles. Bien. Bueno, acá cuenta la carga espacial negativa de la nube, es la que impide que los electrones, lo que estuvo charlando recién, ¿no? Ahí la pintamos de azul, así que queda como la otra. ¿De qué orden de magnitud es la corriente de filamento? ¿Amper o miliamper? Bueno, en realidad pregunta las dos, o sea que... Dice, ¿de qué orden de magnitud? La de filamento es del orden de los amperes. Exactamente. Muy bien. Si aumento los kilovolts por encima de un límite, la corriente deja de aumentar. ¿Por qué? Lo que fue lo que estuvo charlando recién Jorge. Recién lo vimos. ¿Por qué motivo deja de aumentar? ¿Sí? El fenómeno, ¿se acuerdan cómo se llamaba? ¿Corriente de saturación, no era? Exactamente. Exactamente. Ahora bien, en teoría, si ustedes se mantienen dentro de los niveles aceptables que se utilizan para hacer los estudios, los ingenieros que fabricaron los equipos no son tan tarados. Es decir, no va a aparecer este fenómeno. Este fenómeno puede aparecer cuando quieren hacer algún experimento estrambólico, qué sé yo, mirar, por ejemplo, si debajo de una... Se utilizan para ver pinturas. En una pintura, si el autor pintó encima de otra pintura. ¿Vieron que a veces sale eso? No, porque lo que pasa que Da Vinci pintó esto sobre una madera y abajo de esa madera había otra pintura y qué sé yo, o dibujó el armiño después y antes era un gato, qué sé yo, cosas por el estilo. Para esas cosas se usan, se ponen láminas de cobre, kilovolt bajitos y se hacen todas estas pelotudeces. Pero para lo que es exámenes radiológicos esto no les va a pasar, porque los equipos están diseñados para eso. Entonces nunca van a tener tan poquitos kilovolts como para que no atraviesen nada, ni para un dedo. ¿Me explico?
Bueno, defina intensidad de radiación X. Defina intensidad de rayos X. ¿Se acuerdan que en general a la LAS se le pueden medir básicamente dos parámetros o dos criterios? Uno que es calidad y otro que es cantidad. La cantidad se le suele decir intensidad. La cantidad de fotones que... ¿Y cómo calculaban la cantidad de fotones? ¿Se acuerdan? Es como que tengo que sumar todos los fotones de todas las energías. Y la distribución de esos fotones era lo que estaba encerradito abajo de la curva de Bremsstrahlung, ¿se acuerdan? Sí, yo los voy a tener que dejar, Dale. pero les mando un abrazo a todos y Nos vemos que el les martes. sea leve. No te olvides de tratar de que vean lo de Vamos. los 15 kilovolts y toda esa historia de la regla de oro. Dale. Abrazo. Chao, Chau, profe. chicos. Chau, chau. Bueno, entonces, acá cuando me dice el área de la curva de bajo Bremsstrahlung, en realidad esto involucra tanto la cantidad de fotones como las energías de los fotones, ¿sí? O sea, si yo en matemática tengo un gráfico, ¿no? Y hago el área bajo la curva, me termina dando como el producto de los dos ejes. ¿Se acuerdan o no? Sí, O sea que de alguna manera el área bajo la curva está más vinculado con la intensidad en cuanto a cantidad de energía entregada. Si yo quisiera hablar de solamente cantidad de fotones, es como que tendría que medir y sumar las ordenaditas, solamente sumar lo que tengo en el eje Y. ¿Está? Detalle para charlar. Dice, ¿cuáles tres parámetros controlan la emisión de rayos X? Y acá dice, los miliamperes segundo son considerados como uno solo, ¿no? Uy, esto hizo lío. ¿Por qué haces estas cosas? Ah, pues está automático el coso. ¿Se acuerdan cuáles eran los tres parámetros que elegían? Hay dos que están vinculados con la emisión. O sea que La distancia, los miliamperios y el kilovoltaje. eso, el miliamperaje segundo, el más miliamper segundo, lo consideran como uno, si no serían como cuatro, ¿no? Sería la intensidad, el kilovoltaje, el tiempo y la distancia. Pero si miliamper segundo lo considera uno solo, son tres. Entonces dice, los kilovolt, los miliamper segundo y la distancia. En las fórmulas frecuentemente se escribe distancia fuente película o distancia foco película. Acá se morfó un acento. Porque es el parámetro que el radiólogo maneja, aunque en realidad basta con decir distancia desde el foco al lugar donde medimos. Dice, ¿cómo varía la intensidad de rayos X en función del aumento o disminución de los miliamper segundo? ¿Cómo varía la intensidad de rayos X en función? Lineal. Era lineal, ¿se acuerdan? Al doble el doble, al triple el triple, esas cosas, perfecto. ¿Qué pasaba con el kilovoltaje? Que debe ser la que viene después, pero no la miro para que no lean la respuesta porque hacen trampa. Eso, con el cuadrado. Sí, perfecto. ¿Y qué pasaba con la distancia? esto era... Pero inversamente proporcional. Eso, era cuadrático pero inversa. Perfecto. Ah, quedó acá colgado. Quedó lejos. Bueno. Y acá están juntadas todas las cosas en la misma formulita. ¿Sí? Que fue lo que estuvo hablando Jorge el otro día. ¿Se puede pintar esto? No, esta vez un dibujito pegado. A ver qué escribió acá. Donde distancia fuente película puede ser la distancia que se esté analizando en cada caso. ¿Entienden lo que quiere decir esto con que es la distancia a la que estoy analizando? O sea, yo podría calcular la intensidad a 100 metros calcularla, la distancia a 100 metros de la fuente y no necesariamente tengo que poner ahí una película o un detector. O sea, hago el cálculo aunque no haya un sistema de detección. Por eso hizo esta aclaración acá
puede ser la distancia que se esté analizando. O sea, no es necesaria que esté la placa. Bueno, y acá viene el cuento este, que creo que fue el que dio en la clase, que decía, pregunta con trampa, la regla de oro del radiólogo dice aumentar un 15% los kilovolts es como duplicar los miliamperes segundo. De la fórmula anterior, si los kilovolts pasan de 100 kilovolts a 115 kilovolts, aumenta un 15, entonces al cuadrado quedaría el cociente del cuadrado, qué sé yo, acá tenés toda la cuenta. Pero, dice, el ennegrecimiento de las placas radiográficas responde a la variación de kilovolt a la quinta, no al cuadrado. ¿Se entiende lo que quiere decir con esto de que esté al cuadrado o que esté a la quinta? ¿Qué es lo que está planteando cuando escribe esto? Acuérdense que es, de alguna manera, que estoy haciendo esta cuenta acá, ¿no? Y esto que dijo que era Jorge hoy apenas entró. Apenas entró dijo que eran estas cosas. La intensidad que pega al paciente. Eso, la intensidad en paciente. O sea que lo que me está diciendo es que si bien esto podría parecer a esto, lo que me plantea es la radiación que llegue a la placa, o sea, después de que atravesó al paciente, va a ir como la intensidad a la quinta. Entonces, dice la regla de oro bien redactada, dice que, acá tenés. Esto yo ahora se los paso se lo subo al Classroom. Aumentar 15% produce la misma densidad óptica que si duplicáramos los miliamperes segundo, ¿no? Aumentar un 15% es como duplicar, o sea que esto que está escrito acá vuelve a ser lo que había dicho antes, ¿no? Si quieren lo ponemos acá para que joda menos. Ahí está. Estaría más, para que no quede saltando de un lado para el otro. Bueno, para poder charlar de estas otras cosas, Jorge me dice que yo les charle, pero para poder charlar de esto, me parece que vamos a tener que ir a ver algo que él no les contó y que está en una diapo que viene, en una PowerPoint que viene después. Y que tiene que ver, a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde lo puso acá? Creo que es esto. Creo que es esto. Pero me parece, porque él insiste que no dejemos de ver esto, pero a mí me parece que son demasiadas las cosas que hay que charlar. Bueno, yo les charlo y después cualquier cosa el martes él lo volverá a charlar y ustedes se fijan. ¿Qué es lo que quiere Jorge hacer en este dibujito loco que tiene presentado acá? Quiere que vayan viendo cómo cambia la cantidad de dosis a medida que yo voy haciendo el análisis. Entonces, me corro para acá, a ver si chico un cacho esto. Ahí está. Entonces, fíjense, acá tengo un parámetro, esto es muy chiquitito, esto es una cacarola, porque mostrarlo acá es incómodo. Porque si lo agrando demasiado tengo que andar corriendo de un lado para el otro. Bueno, básicamente lo que me está diciendo acá es, yo tengo un tubo de radiación X. Este tubo de rayos X tiene un rendimiento que está, me dice que a 70 kilovolt y 15,5 miliamperes segundo y a 110 centímetros, lo que pasa es esto que está acá. Me dice tiene un rendimiento de esto y tiene un filtro de atenuación, ¿sí? La chapita que le enchufaron acá es de 2 milímetros de aluminio para 70 kilovolts.
Entonces lo que me va a preguntar Jorge es que vayamos haciendo las cuentas de lo que va pasando a medida que ustedes van recorriendo las distintas cosas. Es decir, acá se generó, y cuando hago las cuentas de cuánto se generó acá, me da 8.736 gray en aire. Ahora resulta que cuando mido acá, justito después de la chapita, o sea que atraviesa todo el aceite y atraviesa la plaquita de berilio, qué sé yo, ya me queda 0,98. Como verán, es una guarangada lo que se morfa la estructura. Después me dice, tengo la otra chapita de aluminio, la agregada. La chapita de aluminio agregada va a hacer que pase a 83,60 miligray. Y así va calculando, entonces después lo que dice es, acá tengo que calcular con el cuadrado de las distancias, tengo que pensar cuánto hay desde acá hasta acá. Entonces me dice, bueno, en general hay más o menos 80, 70 centímetros. Si hay 80, 70 centímetros, ¿qué tendrían que calcular acá? ¿Cuánto decae la radiación por estar a 70 centímetros de la fuente? Entonces, cuando hacen esa cuenta, les queda que acá va a llegar 1,09. Fíjense cómo va cayendo guarangamente esto, ¿no? ¿Me están siguiendo lo que les cuento, más o menos? A ver si tengo uno más. ¿Se fueron todos a casa? No. Ah, Sí, bueno. pues esperen que cierro este así ya. Quería ver si hay alguno que explique mejor esto. A ver. A ver si podemos charlar un cacho de este. Acá, este. Este me parece que es más esquemático y posiblemente ayude a entender lo que estamos hablando. Fíjense, acá está el patito que dibuja Jorge siempre, ¿no? El tubo rayos X con la cornetita de emisión. Entonces, yo puedo calcular, o sea, los parámetros del equipo cuando lo compro me dicen la cantidad de radiación que se genera y lo que va a pasar con la filtrado inherente. Ahora, si yo quiero saber lo que va a pasar acá, estos cálculos son los que tengo que hacer con esta formulita que teníamos acá. ¿Dónde estaba? Lo de I2 sobre I1. Exactamente, esa, que no sé dónde me quedó. Bueno, en alguna de todas estas cosas estaba dando vuelta. ¿Dónde? Carancho. Al principio, creo. Acá, no, al final. Yo lo que hice fue, o sea, la mostré al principio, pero estábamos al final de la cosa. Bueno, fíjense, si a mí me está diciendo lo que pasa acá y yo ahora quiero venir hasta acá y no cambié nada, lo que tengo que hacer es relacionar lo que me dijeron que hay acá con la distancia de acá, con lo que va a haber acá, con la distancia de acá. O sea que tengo que usar esto con esto, porque esto no lo voy a cambiar. Después que me dice, che, ojo que vas a tener todas las atenuaciones en paciente. Entonces, si vas a tener las atenuaciones en paciente, vas a tener que, de toda la radiación que mandaste, hay acá atrás más o menos un 2%. Ahora me dice, a ese 2%, vamos de nuevo, acá había un 100%, y después de que llegó y atravesó el paciente, acá queda más o menos entre un 1 y un 2%. Ese 2% ahora es el 100% de los que está atrás del paciente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. O sea, yo tenía acá 100 gray. Después del paciente tengo 2, esos 2 gray son el 100%. De ese 2%, acá lo que va a tratar de mostrarme es lo que pasa con la grilla y lo que pasa con los sistemas de detección. La grilla va a ser, ¿dónde estás? Esto que está acá, ¿no? O sea, lo que es radiación primaria entra directo, lo que es radiación secundaria pega en las delgas, entonces disminuye. Entonces hay un montón de radiación que me molestaba, o sea que de alguna manera daña la calidad diagnóstica de la imagen, que para eso están las delgas.
Pero también podría llegar a pasar que un rayito de X que viniera acá lo absorbe, o sea que alguno de los de radiación primaria los absorbe. Entonces, existe un parámetro que cuantifica la relación que hay entre cuánta radiación primaria absorbe y cuánta radiación secundaria absorbe. Entonces hace una cuenta antes y una cuenta después. Entonces, esa cuenta antes y esa cuenta después es lo que se llama índice de la grilla. Y el índice de la grilla lo que me está diciendo es cuánto se transmitió de la primaria respecto de la secundaria. Cuánto se transmite de la primaria respecto de la secundaria. Y me da un cociente, y el cociente es una proporción. Entonces ven esto que me está diciendo, más o menos. Acá está planteando, ¿no? Esto que está acá es la radiación dispersa antes de la grilla, en el eje X. Radiación dispersa antes de la grilla. Y acá me dice radiación dispersa detrás de la grilla. Lo que está planteando esto es que una grilla que tenga un índice 12, una grilla de índice 12, lo que hace es, del 80% de la radiación que había antes de la grilla, o sea, apenas terminó de atravesar el paciente, de esa cantidad, solo va a dejar pasar un 25. Ok. ¿Sí? Entonces, lo que hace es disminuir guarangamente la radiación secundaria. Lo que pierde de radiación primaria también es un número, pero como lo que absorbe es más de la secundaria que la primaria, termina quedando una cosa así. ¿Ven? Del 100% que hay atrás del paciente y que va a llegar a la placa, acá está la grilla. Entonces, ¿cuánto le tiré acá? Después lo charlamos. Acá llegó 100. Atravesó el paciente y la camilla. De estos 100, 80 es radiación dispersa y 20 es útil. O sea, de este 100% de radiación, hay muchísima más radiación dispersa que radiación primaria, de la que a mí me sirve para la imagen con calidad. O sea, el total es el 100%. Y como la grilla termina dejando pasar el 5% de estos 80 y el 60% de estos 20, ven que esto es deja pasar. Si quieren, podríamos poner atenúa al 95 y atenúa al 40, como lo que más les guste. Acá él lo escribió como lo que deja pasar. Entonces, del 80% deja pasar el 5%. Quiere decir que el 5% de 80 es 4. Y del 60, perdón, del 20, que era útil, dejó pasar el 60%, o sea que dejó pasar 12. Entonces, del 100% de la radiación pasa un 16. Pero si yo hago los cocientes, si yo digo radiación útil respecto de dispersa, tengo que hacer 20 dividido 80, o sea que me da un cuarto, 0,25 es acá. ¿Está bien la cuenta? 20 dividido 80. Sí, profe, está bien. Eso era antes. O sea, es como decir, antes de la grilla había uno útil por cada 4 que me molestaban. Uno útil por cada 4 que me molestaban. Y después de la grilla termina habiendo 3 útiles por cada uno que molesta. ¿Entienden que es una guarangada? No, es buenísima la grilla. Exactamente. O sea, atenúa mucho ambas radiaciones, pero atenúa preferentemente mucho más la radiación secundaria. Por lo tanto, termina siendo benéfico para la calidad de la imagen. Bueno, esta radiación que llega acá es la que va a imprimirse en la placa. Esta es la que funciona como kilovolt a la quinta para el ennegrecimiento. Porque cuando uno hable de ennegrecimiento, ¿dónde está?
Sí, yo no sé por qué quiere que yo les charle de esto, que es una guarangada lo que hay que avanzar. Ven, esto es lo que pasa en la sensibilidad de la película. Ya no es dependiente directamente de lo que pasaba con la dosis en paciente. Porque acá, fíjense, llegan a darse cuenta que las rayitas están medio como un acordeón. Eso es porque este eje es logarítmico. Y este eje para allá es lineal. Entonces este es semilog, se le suele decir a este gráfico. Quiere decir que cuando me corro para este lado, las dosis son guarangas. Fíjense, acá tengo 0,1, acá tengo 1, acá tengo 10 y acá tengo 100. ¿Entienden? Por cada cachito que cambio, voy de 100 en 100, de 10 en 10, aumentando. 0,1, 1, 10, 100. Cambio acá es 1, 2, 3. ¿Se entiende la diferencia en el gráfico? Sí, sí. Entonces, este gráfico que tengo acá, que es la sensibilidad de la película, por razones obvias, a esto se lo llama pie, porque parece un pie y está acá abajo, y a esto se lo llama hombro, porque parece un hombro y está acá arriba. Entonces la parte que me sirve es la parte en la cual la sensibilidad de la película en semilog es lineal. Yo no sé si esto se llega a entender como uno quisiera. Esto para darlo así por acá me parece una cagada. Pero bueno, es lo que quería. Yo entiendo que es lo que quería que les charle. A ver, si yo me muevo de esta rayita, o sea, este es el 1, ¿no? Esta rayita acá es el 1. ¿Esto cuánto es? No me acuerdo que es el 2, este. Y pasa que se van haciendo más angostas. Por eso, esto es 2. Esto es 3, esto es 4, esto es 5, esto es 6, esto es 7, 8, 9, 10. ¿Y ahora esto cuánto es? 11. No, 20. Ah, son 10 más. ¿Entienden? En esta parte voy de 0,1 en 0,1. En esta parte voy de 1 en 1. En esta parte voy de 10 en 10. O sea, Los logaritmos. exactamente. Entonces, este pedacito de ancho, que es igual que este pedacito de ancho, cuando estoy hablando en logaritmo, esto equivale a incrementar una unidad y acá dice incrementar 10. Y en la siguiente sería incrementar 100. Por eso, las variaciones de energía de dosis, ven que dice energía A, energía B, las variaciones son muy sensibles, porque acá estoy pasando en logaritmo, y por eso vienen a marcar este lugar. Y esto es lo que habla de densidad óptica o ennegrecimiento. Pero de nuevo, no sé qué es lo que él tiene ganas de que yo les charle. O sea, yo les cuento, pero me parece que hay que charlar otras cosas antes de esto. Fíjense, acá tienen la comparación de una película de baja sensibilidad, una película de alta sensibilidad y el flat panel. ¿Ven lo que pasa con el flat panel? En la jerga se dice que tiene un rango operativo confiable más amplio. ¿Qué quiere decir un rango operativo más amplio, confiable? Es como decirles, las dos placas, pensemos en una de las placas, en esta, la más oscura, la placa oscura. Esto me está diciendo, che, desde 0,01 microgray, desde 0,01 microgray hasta 0,2, la placa ni se entera de que aumentó la radiación. Desde 0,01 hasta 0,2,
la placa no se entera que aumentó. Recién ahí empieza a aumentar de un poquitito, un poquitito, un poquitito, pero no me da una buena precisión. ¿Por qué? Porque esto es exponencial en logarítmico. O sea, yo esta placa fotográfica recién la voy a poder empezar a usar como desde por acá hasta por acá. Es decir, la parte donde en el gráfico logarítmico lo veo como una recta. Hacer un gráfico logarítmico de algo que varía exponencialmente es la intención para que en ese rango termine siendo lineal. Es como decirle, che, cuando se duplica, ¿qué es lo que me pasa? Entonces, el rango donde se utiliza, ¿sí?, es la parte donde yo puedo usar confiablemente la película. Ahora, si yo les preguntara en función de esto y comparemos la película con el flat panel, ¿qué les parece que tiene el flat panel? Parece lineal. Es lineal en un rango muchísimo mayor. O sea, el flat panel es confiable de igual manera, o sea, la calidad que me devuelve el flat panel es igual a lo largo de todo el rango de toda la latitud. Fíjense, desde acá, desde el 0,01 hasta acá, es confiable todo el tiempo. O sea, puedo usar todo el rango del flat panel. Entonces, esto es una de las cosas que habrán escuchado que el otro día yo charlaba, que cuando fui a hacerme la placa, la tipa me dijo, no, bueno, pero igual es un detector electrónico. Lo que me estaba queriendo decir era esto, che, es un detector electrónico. Y el detector electrónico, yo le puedo creer lo que me quiso decir si lo que estaba usando ella, la técnica, era en el bajo rango. Entonces yo te entiendo, entiende lo que ella me decía. Me dice, che, no jodas, porque en definitiva te estoy dando 0,04, porque te estoy detectando con un flat panel y con eso me alcanza. Si yo tuviera una película te tendría que estar dando 2, así que no me jodas. Ese era el criterio que ella usaba. ¿Se entiende cuál es lo que ella me dice? Es, si en vez de haber venido acá hubiera sido sacarte una placa radiográfica con película, para lo que yo te estoy sacando, te tendrían que dar 2. ¿Sí? 2. Para tener, ahí está, mire, vamos a hacer así. Vamos a elegir este 10 que está acá. 10 es la calidad de la imagen, ¿no? O sea, me dice me está hablando la relación señal-ruido respecto de la dosis. Entonces, lo que me está diciendo acá es, yo quiero obtener señal 10, o si quieren acá, densidad óptica 1. Ahí está, densidad óptica 1. ¿Sí? Quiero obtener densidad óptica 1. Si quiero obtener densidad óptica 1 con la película roja, no, perdón, verde es esto. Verde. Si quiero obtener densidad óptica 1 con la película verde, ¿cuánta radiación le tengo que dar? Tengo que llegar hasta acá, tengo que bajar, y entonces este número que está acá, ¿cuál es? 7 es el 1, 2, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sí. casi 6 microgray. Casi 6 microgray. Y si hubiera usado la película roja oscura, ¿cuánto me hubiera tenido que dar? 2. 2. Y usando el flat panel, 0,1. ¿Se entiende que el flat panel tiene esta particularidad de ser optimizador de la dosis para obtener calidad de imagen? Ahora yo hago la pregunta. Si en vez de estar dándome 6 o 2, me está dando 0,1, pero me podría dar 0,1
0,09. ¿Qué tiene que hacer el técnico? La respuesta es darme 0,09. Y si me está dando 0,1 en lugar de darme 6, pero con este criterio de por qué 0,1 me está irradiando la tiroides, ¿está bien o está mal? Mal. Está mal, aunque sea 0,1. ¿Por qué? Porque el compromiso es que me des siempre la menor dosis posible y que no me irradies zonas que no tenés que irradiarme. No importa que, qué bárbara que la ciencia que inventó una cosa maravillosa que te puedo dar una centésima de lo que te daría. O sea, porque para eso se inventó, para que me des una centésima y además no me irradies innecesariamente. Entonces, ven, acá tienen al revés. Es dónde iría con 10 a cada una de las densidades, o si quieren para el otro lado, ¿no? Es lo mismo, pensarlo para un lado o para el otro. Bueno, yo no sé si este muchacho quería que hiciera esto o si las ganas de él era que yo charlara de otras cuentas que están en algún lugar y yo no me di cuenta cuáles son las que quiere. A ver si, ¿dónde puede estar acá? Acá. No, esto es contraste de todo tipo, acá lo del coso. No, che, me parece que no. A ver, las 6. No entiendo si quiso que le dé otro ejercicio, yo no lo tengo o no me acuerdo de qué estuvo hablando. Yo sé que él en algún lugar debe tener alguna cuenta, pero no me coincidiría con esto. No, esto vuelve a ser sensibilidad de películas. Bueno, no estaría pudiendo contestarles más de esto. Pero el tema de la sensibilidad antes y después de la placa, perdón, antes y después de la grilla y antes y después del paciente, ¿les quedó más o menos claro de lo que estamos hablando? Sí, se pierde un montón. Y de lo que queda, Exactamente. de lo O que sea, pasa al paciente, lo agarras con la grilla y lo... eso. O sea, uno lo que tiene que entender es que, y ahora a lo mejor se entiende cuando el otro día Jorge les decía, che, si yo puedo evitar poner la grilla, tengo que evitarlo. ¿Por qué? Y porque va a pasar esto de lo que veíamos recién, ¿no? O sea, la grilla me morfa una cantidad guasa de radiación. Y entonces si hay que subir exactamente. todo. Y si yo tengo un umbral de detección, voy a tener que subir la radiación general para que me llegue un 2%. Entonces, ese es el motivo por el cual es interesante evitar el uso de la grilla. ¿Sí? ¿Dónde estábamos? Acá. O sea, piensen esto. Yo necesito un 2%, o sea, yo necesito acá 2% de la radiación. Si esto morfa, yo voy a tener que hacer que acá siga llegando el 2%, entonces acá tiene que llegar más para que acá me quede el 2%. O sea, si acá eran 100 y llega un 16,
supongamos que fueran 20, para que sean números más fáciles, ¿no? Si acá llegaba 100, a la placa llega 20, que es lo que necesito. Si la grilla no estuviese, acá podrían llegar 20. Si es lo que estoy necesitando. Yo necesito que la placa reciba 20. Si la placa recibe 20, sale bien. Si la placa recibe 20, sale bien. Y no hay grilla, después del paciente tiene que haber 20. Y si el paciente se morfó 80, está todo fenómeno. Pongo 100, se morfa 80, tengo 20, me llegan 20. Ahora resulta que pongo la grilla. Entonces, de estos 20 que estaban acá, me llega el 20%, o sea que llegan 4. Si llegan 4, tengo que multiplicar por 5. Si tengo que multiplicar por 5 acá, tengo que multiplicar por 5 acá y tengo que multiplicar por 5 acá. ¿Está bien? La cuenta así hecha en el aire rápido. Bien. Bueno, eso. ¿Alguna otra pregunta de alguna de las otras cosas que anden dando vuelta? Que les parezca que haya quedado colgada. Las prácticas de hospital, Ah, bueno, igual hay muchas cosas que Jorge les charla que posiblemente en las prácticas no las vean nunca, ¿no? O sea, porque es de suponer que en la práctica ustedes estén más mirando el tema de posicionamientos y demás que el tema de por qué habría que poner kilovoltaje o no kilovoltaje. Es lo que se me ocurre que puede llegar a pasarles. Van a estar más pendientes de otras cosas. ¿Sí? Bueno, listo, los dejo que se vayan a pasear y a dormir.